Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? Ahí está un poco mejor. Buenas tardes. Sí, sigo con el mismo problema. No pude instalar Zoom en mi compu. No sé cuál es el problema con Debian 11 y Zoom y mi compu. Y tengo el volumen del micrófono al máximo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Habla Joaquín de Soporte. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, ahora te paso el rol, Virginia. Dale, gracias, Joaquín. Hoy, Juan, te vas a hacer. Sinceramente, no sé cómo hacer ya, porque no tengo micrófono acá en mi casa. Bueno, espérenme un ratito. Hola, ¿ahora se me escucha? Hola, profe, yo sí le escucho. ¿Ahora se escucha mejor? No sé, yo la escucho bien desde hace rato. No tuve ese problema de que estaba. Bueno, ahí está. Conseguí los auriculares. Bien. Bueno, vamos a iniciar la clase hoy. Vamos a ver teoría y voy a dejar el práctico subido y el jueves lo resolvemos, ¿sí? Voy a grabar las clases para dejarlas subidas en el aula. Recording in progress.
Bueno, ya saben que si tienen que preguntar algo, pregunten, habla por el micrófono y yo cada tanto voy a mirar el chat, ¿sí? Bueno, comencemos primero con lo que nos compete en esta parte de la materia, que es la de administración de sistemas. En la parte de laboratorio de sistemas operativos 1, nosotros vimos o aprendimos nuestro rol como usuarios, operadores, si bien avanzados, en ningún momento hacíamos trabajo de administrador, que es el trabajo de root, ¿sí? En esta parte de la materia nosotros vamos a utilizar las herramientas, los comandos que utiliza root para la configuración del sistema. Finalmente, nuestro objetivo es llegar a poder hacer la instalación de un servidor, de cualquier servicio, ¿sí? Puede ser un servidor de correos, un servidor de streaming, servidor de video, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya promediando el cuatrimestre. Ustedes van a elegir un trabajo para poder realizar. ¿Cuál es el objetivo entonces de la materia? Conocer las funciones de un administrador de sistema operativo en red y comprender las responsabilidades inherentes al rol de administrador, que es esa partecita que nosotros estamos por ver ahora, porque no es solamente tener el conocimiento, hay que tener experiencia, hay que ser ordenado, ¿sí? Ahora, ¿pero qué es un sysadmin o un administrador de sistemas? Es la persona responsable de asegurar la integridad, la funcionalidad y la seguridad de un sistema informático. Cuando hablamos de un sysadmin, puede ser un administrador de cualquier tipo de sistema informático. Puede ser un administrador de base de datos, un administrador de páginas web, un administrador de cualquier tipo de servicio. Nosotros nos vamos a centrar en el administrador de sistema operativo. En este caso, del sistema operativo de un género Linux, obviamente en red, ¿sí? Que ese es el sistema operativo objetivo. En esta parte de la materia tendemos a usar Debian porque esa es la distribución de Linux que es orientada específicamente a la instalación de servidores y a la configuración y mantenimiento y funcionamiento de servidores. ¿A qué se refiere con la integridad cuando estamos hablando que el sysadmin es aquel responsable por ella? La integridad es porque esa persona tiene que dar la garantía de exactitud y fiabilidad de la información que da. Insisto, este es un concepto general de un sysadmin, se aplica a todos los sistemas informáticos, ¿sí? Cuando hablamos de funcionalidad, perdón, cuando hablamos de capacidad, es la capacidad de llevar a cabo, se me cruzaron los colores. La funcionalidad es la capacidad de llevar a cabo una determinada tarea. Quiere decir que el administrador de sistemas tiene que asegurarse que funciona, así de simple y sencillo, que funciona, opera y hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Y en cuanto a la seguridad, es responsable de las medidas que tiene que tomar, que tiene que configurar para evitar daños sobre la información, el equipo o el software mismo. Eso quiere decir que es encargado de ver los firewall, desde el firewall, que es la parte de hardware y software de protección, hasta, les podría decir, de la seguridad física, desde la llave y cómo se cierra donde están los servidores, ¿sí? O sea, de todo eso es el encargado del sysadmin, más allá de qué sistema informático nosotros estamos hablando. No, Linux Mint sí sirve. Sí sirve. ¿Sí? Porque es un derivado de Debian. Mejor si tienen Debian, pero con un Mint me parece que sí se adapta bien. Ubuntu también sirve para instalar servidores. Si lo tienen, no hay drama. Ahora, debido a las funciones y responsabilidades que un sysadmin tiene, es importante que adquiera y perfeccione actitudes y aptitudes que le permitan ser eficiente con sentido de responsabilidad y valores morales. ¿Por qué acá ponemos el tema? Obviamente que con responsabilidad se hacen todos los trabajos, ¿sí? Y los valores morales. Un sysadmin tiene mucho poder, ¿sí? En sus manos. Si bien todo queda asentado en los login, todos los sistemas tienen a su vez un sistema de seguridad ante los
cambios que se realicen y quedan asentados, en realidad un sysadmin tiene que ser una persona confiable, ¿sí? No que, qué sé yo, se enoje un día y fue el sistema, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso puede llegar a suceder, eso debe haber sucedido, por supuesto, en sistemas. Ahora, ¿qué pasa con el sysadmin? Si bien uno estudia, ¿sí? En realidad, como en la mayoría de los casos de lo que es informática, uno nunca deja de aprender, nunca termina de alcanzar un conocimiento y dice, acá basta, se acabó, ¿sí? Los conocimientos generales y extras de un sysadmin. Tiene que saber administración de base de datos, lo básico. Tiene que saber sobre seguridad informática e ir actualizándose. Tiene que saber sobre redes y su configuración. Obviamente, si hay algo que no funciona, tengo que fijarme qué es lo que está pasando y una vez que detecto el error tengo que corregirlo, ¿sí? Tiene que saber sobre sistemas operativos, cualquiera que les toque, libre o privativo. Si a mí me toca trabajar como sysadmin de un sistema operativo que sea privativo, y bueno, pongo manos a la obra y me instruyo al respecto, ¿sí? Total, ¿qué pasa? Cuando uno tiene los conocimientos básicos, en general es lo mismo, solo que obviamente tiene sus detalles cada sistema operativo. Pero básicamente cuando hablamos de seguridad, de fiabilidad y de funcionalidad, estamos hablando de lo mismo. Tiene que tener, obviamente, conocimientos generales de programación y lógicas de programación, porque fíjense que en la parte 1 del año pasado nosotros hemos visto, siendo operadores avanzados, ya teníamos que tener idea y saber hacer una programación básica con los scripts. ¿Cuáles son las funciones y deberes de un sysadmin? En las empresas muy grandes o con muchos sistemas, hay un sysadmin, digamos, para cada uno de los sistemas y uno que los coordina a todos. Pero básicamente sobre un sistema o servidor, la función del administrador es implementar nuevos o remover obsoletos en cuanto a servicios, en cuanto a software, ¿sí? La actualización depende de sí mismo y también depende que esas actualizaciones se hagan de forma segura. Programar y realizar respaldos, eso grabado a fuego. Monitorizar el rendimiento, administrar los cambios de configuración, operar las aplicaciones y los sistemas operativos, que eso entraría si es depende del sistema informático. Gestionar las cuentas de usuarios, ¿sí? Vigilar la seguridad informática física y lógica, que es lo que les decía recién, no solo vigilar posibles ataques a través de redes y software, o sea, la seguridad lógica, sino que también es responsable de la seguridad física del lugar en donde está el equipo trabajando. Afrontar fallos y caídas, atender requerimientos de usuarios y documentar actividades del sistema o servidor, ¿sí? Si yo soy un administrador de sistemas y tengo que, por ejemplo, actualizar el sistema operativo, mi sistema de base de datos, lo que sea, o cualquier sistema que yo esté administrando, o tengo que hacer cambios en la configuración, yo siempre tengo que tener un entorno de desarrollo en el cual yo primero pruebo todo eso y luego implemento cosas nuevas y luego hago cambios de configuración una vez que en mi ambiente de desarrollo o ambiente de prueba ya todo funcionó. ¿Sí? Porque les puedo asegurar que muchas veces sucede que los sistemas no funcionan como uno cree que van a funcionar, todo depende de qué estás administrando, pero a veces sucede, ¿sí? El tema de la seguridad, afrontar fallos y caídas y programar y realizar respaldos es fundamental para que ante cualquier eventualidad y cualquier cosa que suceda, uno esté preparado para poder responder y poner el sistema en línea lo antes posible, ¿sí? Para facilitar el trabajo, el sysadmin debería automatizar las tareas frecuentes y repetitivas. Ahí entran en juego los scripts que hacíamos el año pasado, ¿sí? Se puede automatizar cualquier ejecución de tareas, cualquier control sobre el sistema se lo puede volcar dentro de un script y yo lo puedo, tengo varios, supongamos soy el administrador del sistema, tengo varios scripts hechos para
ejecutar controles sobre el sistema, los ejecuto estos scripts, no tengo que estar ejecutando un montón de comandos todos los días, ¿sí? Hacer backups para evitar pérdidas de información, deben estar en varios medios de almacenamiento a la vez y distintas ubicaciones. Eso es lógico, digamos, yo no voy a hacer un backup y lo voy a guardar en el mismo servidor, porque si le pasa algo al servidor, pierdo mi backup, por supuesto. Tengo que realizar de acuerdo al movimiento que yo tengo y volumen de información que yo manejo en la institución o en el lugar donde yo trabajo, tengo que tener backups de tal forma que, y dependiendo obviamente de la sensibilidad de la información que se maneja, tengo que tener backups que ante cualquier inconveniente, cualquier imprevisto que suceda, al levantar esos backups, al restaurarlos, la información que se haya perdido entre el incidente y la restauración del sistema sea mínima, ¿sí? Tengo que también, relacionado a los backups, planear la recuperación ante problemas que puedan presentarse. Entonces yo sé que se cae el sistema o pasa algo, que tengo un servidor de respaldo que apenas cae uno, levanta un backup en el otro, o sea, es como tener un gemelo, y sale andando hasta que yo pueda recuperar el anterior. Esa es una de las que se puede tener en cuenta, ¿sí? Pero hay que planificar eso. Hay que evaluar los recursos, ¿sí? Para determinar si son suficientes para el funcionamiento eficiente del sistema. Eso tiene que ver con monitorear el funcionamiento, ¿sí? A ver cómo está. Por ahí si te dejas estar, pasa un año, 2 años y seguís y de por golpe todo se pone lento o no alcanza o alguna actualización ya no es soportada. Dominar la consola en el caso de muchos sistemas y servicios, es importante dominar la consola y los comandos para que sea más eficiente, más rápido y uno tiene mayor dominio del sistema a través de comandos. Y por supuesto, lo que menos hacemos normalmente, que es documentar, redactar instructivos, bitácoras, tutoriales. El cuadernito de papel y la lapicera es lo más rápido que uno tiene por ahí para escribir y documentar las cosas. ¿Por qué? Porque sucede un error, no hay documentación en ningún lado. Descubro cómo solucionarlo, lo descubro, ¿sí? Lo descubro en el sentido pruebo hasta que encuentro cuál es el problema. Dentro de 3 meses, si me vuelve a suceder, o dentro de un año, si me vuelve a suceder, probablemente no me acuerdo exactamente cómo es el procedimiento para recuperar eso. Entonces, tener la documentación es fundamental, ¿sí? Se tiene que documentar. Cuando uno es el administrador del sistema, tiene que documentar las cosas, documentar los cambios, las configuraciones y, muy importante, documentar, por ejemplo, las órdenes que uno recibe de los superiores para poder hacer cambios, ¿sí? Con respaldo siempre. Y hay un día del administrador de sistemas, ¿sí? Este año cae, creo que el 28 de julio, se celebra el último viernes de julio de cada año y se implementó desde el año 2000, que había un sysadmin que manejaba las impresoras de Hewlett Packard y parece que el hombre tenía como mucho fama de estar durmiendo. Y los compañeros un día le regalaron, como era su cumpleaños, una cosa así, le regalaron hasta una almohada, ¿sí? Entonces él, no sé, en algún momento de lucidez, dijo, bueno, todos los últimos viernes de julio de cada año se va a celebrar el Día del Administrador. Así que ya saben, cuando si trabajan de sysadmin o van a trabajar en algún momento, ya saben que tienen su propio día. ¿Preguntas al respecto? Es bastante teórico en el sentido de, más que nada, es para ubicarlos en el contexto de qué es lo que están, todo lo que van a aprender es para ir avanzando sobre la idea del administrador. Ya no son operadores comunes, ¿sí? Esa es la idea es más que nada un contexto que les di en este momento. No se les va a tomar un examen con respecto, salvo que alguna función del administrador hacer tal cosa, o qué tiene que hacer el administrador ante tal problema, ¿sí? Pero es más que nada porque ustedes tengan una idea que
está, por ejemplo, están están el grupo de programadores, están los que administran las redes, pero también está dentro del administrador de redes, está el administrador de base de datos, administrador del sistema operativo, ¿sí? No es solo programación en este rubro, sino que hay muchas otras ramas y otros puestos de trabajo en los que ustedes pueden dedicarse. Administradores de servidores Linux no hay un montón, ¿sí? No hay un montón. Y es un sistema operativo que es el que más se usa para trabajos muy importantes, especialmente en inteligencia artificial. ¿Preguntas? De mi parte, no, profe. No, no, profe. Bueno, corto acá la grabación un ratito para que, perdón, poder subir 2 grabaciones que no sean tan largas, ¿sí? Recording stopped. Corto un ratito para que comience a bajar la grabación. Ahí vuelvo. ¿O no? No me va a dejar. Bueno, sigamos. Recording in progress. Bueno, ahora vemos el tema que sigue, que es la utilización de sudo y su en el sistema operativo, ¿sí? Estos son 2 comandos que son utilizados y autorizados únicamente por root. Bueno, vamos a ver primero algunas características y repaso de lo que es el usuario root, comandos su y comandos sudo. Repasemos entonces, root es el nombre del superusuario o administrador del sistema operativo. En Ubuntu se llama administrador, ¿sí? Y tiene como otro rol, pero en los sistemas Debian y Mint y otros, directamente uno puede asumir la identidad de root y ese es el superusuario. Recuerden que el superusuario en lo que es GNU Linux es aquel usuario que tiene absolutamente todos los privilegios y derechos y permisos sobre el sistema. ¿Sí? La cuenta de usuario root puede realizar cualquier acción, y cuando digo cualquier acción en el sistema, es cualquiera, ¿sí? Puede eliminar, cambiar, configurar, modificar cualquier parte del sistema. Posee los permisos y privilegios necesarios para la configuración del sistema y la gestión de todos los recursos. De root hasta puede reconfigurar y recompilar el kernel de un sistema operativo. Por supuesto que hay que tener el conocimiento necesario para poder hacerlo. Cuando uno recompila en kernel y sabe hacerlo, por ahí lo hace para poder adaptar el sistema operativo, por ejemplo, a cierto hardware especial que uno tenga. Uno puede recompilar el kernel del sistema operativo, o sea, lo hace casi prácticamente único. Entonces, puede gestionar todos los recursos, usuarios, procesos y archivos del sistema en todos los modos de ejecución, monousuario y multiusuario, ¿sí? O sea que es root el que gestiona los permisos de usuario, la creación de usuario, la eliminación de usuarios y todos sus privilegios, los procesos y los archivos del sistema. El año pasado, cuando ustedes hacían todas las operaciones sobre procesos, archivos y todo lo que era gestión, era como una mini gestión porque siempre estaba supeditada a los permisos que ustedes tenían como usuarios normales. O sea, podían hacer lo que querían dentro del ámbito de su directorio personal, pero root puede hacerlo dentro del ámbito de todo el sistema de archivos completo, ¿sí? Por eso es tan importante saber
acerca de esta cuenta y saber qué es lo que no se recomienda cuando uno es root, ¿sí? La primera línea que estamos viendo es la línea de etc password, del archivo password ubicado en etc, ¿sí? El UID de root es el 0, su directorio de inicio o su directorio personal dentro del home, dentro del home no, olviden esa parte. El directorio de inicio del superusuario, su directorio personal se llama root y está directamente ubicado en la raíz del sistema de archivos. Contar con una cuenta de usuario normal para disminuir la probabilidad de cometer errores es lo aconsejado siempre en el caso de ser root. O sea, yo soy root, pero tengo mi usuario normal, que se llama, por ejemplo, Virginia, el cual tiene algunos privilegios de root, pero no todos. ¿Por qué? Porque así disminuyo la probabilidad de cometer errores. Si yo soy root, estoy logueado como root y trabajo sobre la consola, cualquier tema de configuración o cualquier eliminación de archivos y directorios que yo haga, el sistema lo hace directamente sin preguntar porque asume que root sabe lo que hace, ¿sí? Por eso, y esta es una recomendación para absolutamente cualquier sistema, ¿sí? No siempre me tengo que estar manejando con la cuenta de mayor privilegio. Acceder como root solo en tareas de mantenimiento y administración. O sea, cuando me logueo como root, cuando realmente tengo que hacer una tarea específica de root, no para cuando yo estoy escribiendo informes y ese tipo de cosas, porque no tiene sentido, me estoy arriesgando al vicio, ¿sí? Y así evito dañar cualquier recurso importante del sistema. Existen varias formas de ingresar al sistema como root, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos para acceder al intérprete de órdenes, o sea, a la consola de root, utilizando la contraseña? Puedo ingresar en consola de texto y loguearme directamente como root y escribir mi contraseña. Si estoy en entorno de escritorio, puedo ir al menú aplicaciones, accesorios y hay una terminal de root. Siempre me va a pedir, por supuesto, la contraseña. Y la tercera forma que yo tengo para acceder a una consola adquiriendo la identidad del root es utilizando el comando su. El comando su permite usar la consola de cualquier usuario del sistema con sus privilegios sin necesidad de cerrar la sesión actual por defecto del usuario root, ¿sí? Esto quiere decir que si yo estoy en la consola, abro una consola de comandos, me logueo como Virginia. En algún momento yo necesito, y yo obviamente soy root también, pero no me logueo como root, ¿sí? Entonces, en algún momento estoy logueado con mi usuario normal, que es Virginia, necesito hacer alguna tarea de administración o mantenimiento del sistema. Supongamos que necesito instalar una aplicación. Y como usuario normal, yo no tengo ese privilegio asignado, supongamos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Loguearme como root, pero yo no quiero ya cambiar de consola, estoy en la misma consola, ¿sí? ¿Qué hago? Escribo el comando su, ¿sí? Cuando escribo el comando su, inmediatamente, y hago enter, inmediatamente el sistema me pide la clave o la contraseña de root. Eso es obviamente, no me va a dejar asumir mi identidad de root si yo no sé la contraseña de root, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que yo sé la contraseña, yo le escribo la contraseña, inmediatamente en mi terminal de texto me aparece el prompt de root. Es como si yo iniciara una sesión sobre la sesión que ya está funcionando, ¿sí? Lo vamos a ver en la práctica. Ahora, ¿qué pasa con este comando su? No solo me permite el comando su convertirme, por decirlo algunos, o abrir una sesión extra como root, también me permite abrir una sesión como cualquier otro usuario del sistema, no solo como root, siempre y cuando yo sepa la contraseña. Entonces, el comando su en realidad permite ejecutar una shell como otro usuario en la sesión activa. Esto es lo que yo le decía, que yo estoy en una sesión iniciada de la consola de comandos, escribo el comando su
Si no pongo nada, me va a pedir la contraseña root. Si escribo algún nombre de otro usuario, me va a pedir el nombre del otro usuario. Y permite ejecutar una shell sobre la que ya está activa, ¿sí? La shell que yo activo con el comando su depende de la shell que está debajo, digamos, desde donde yo la llame. Permite asumir la identidad de otro usuario si conocemos, y vuelvo a insistir, si conocemos su contraseña. ¿Cuándo yo puedo hacer que utilice el comando su? Cuando me encuentro como un usuario común y necesito realizar una tarea como root, como les dije recién, o estoy logueado como root y necesito ser mi usuario común. En realidad, no está recomendado mucho el uso de este comando, sino el uso del comando sudo, que es el que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cómo es la sintaxis del comando su? Pero es importante que lo sepan porque en realidad es rápido, ¿sí? Hacerlo si están en su propia máquina. La sintaxis del comando su es en el prompt, el comando su, o sea, escribir su espacio, las opciones que haya y el usuario del cual yo quiero abrir una sesión, del cual yo quiero abrir otra consola, ¿sí? Como decirlo de una forma, una sesión. Si yo escribo su-L, fuerzo el inicio de un nuevo shell con las preferencias por defecto del usuario elegido. Esto también tiene que ver con cuál es el entorno del usuario con el que vos estás logueado, y al pasarte a otra sesión tiene que ver si vos te llevas esas preferencias por defecto o no, ¿sí? Si vos pones su-L y el usuario del cual te querés abrir otra sesión, no conserve el entorno del usuario actual. Ahora, si escribís su y directamente el nombre del usuario, conserva parte del entorno del usuario actual en cuanto a las preferencias y variables de entorno. ¿Sí? Supongamos, yo estoy en mi consola, y vuelvo a insistir en el ejemplo, estoy en mi consola como alumno, ¿sí? Fíjense en el primer ejemplo. Para hacer, en el primer ejemplo muestra, siendo un usuario común, cómo pasar a ser root, ¿sí? Entonces, estoy logueado en mi PC con el usuario alumno. Entonces escribo el comando su. Al escribir el comando su, me pide una contraseña. ¿Qué contraseña me pide? Como yo no especifique al lado del comando su ningún nombre de usuario, la contraseña que me está pidiendo es la de root, porque el sistema entiende que quiero abrir una sesión de root. Si escribo bien la contraseña de root, el próximo prompt que me aparece es el de root logueado. Si estoy logueado como alumno, pero quiero ser otro usuario del cual yo conozco la contraseña, o si soy root y quiero ser otro usuario, en el ejemplo está siendo alumno, en el segundo ejemplo, siendo alumno, en mi PC, escribo el comando su, espacio glopez. ¿Qué estoy queriendo decirle ahí al sistema? Que quiero abrir otra sesión encima de la que está abierta. Quiero abrir otra sesión, pero a nombre de glopez. Si conozco la contraseña de glopez, me va a abrir una sesión de glopez. ¿Sí? Fíjense que la sesión inicial es la de alumno. Y la sesión que se abre sobre esa es la de, en el primer caso, root, y en el segundo caso, glopez. Entonces ahí, convertido en root o convertido en glopez, uno haces todo el trabajo que necesitas hacer. Una vez que terminas, sigue estando por debajo, por decirlo de alguna forma, sigue estando atrás la sesión activa de alumno. Entonces, si vos terminás de trabajar como root o como glopez en este ejemplo y escribís el comando exit, cerrás esa sesión activa que habías abierto de otro usuario y volvés a tu sesión original, que en este caso, en el ejemplo, es la de alumno. ¿Se entiende eso? Es más fácil verlo en 2 segundos en la pantalla, en la máquina, que toda esta explicación. Sí que es importante acá, que una vez que yo abro una sesión
sobre la sesión activa que tengo, en esa sesión que se abre, en el primer caso de root, todo lo que yo haga sobre esa sesión activa con el comando su es realmente estoy actuando como root. Realmente el sistema me reconoce y soy root. ¿Sí? En el segundo caso, el sistema me reconoce y sabe y asume que soy G. López con todos sus privilegios. Y arriba, cuando es como convertirse, en realidad se abre una sesión sobre otra, pero es como si yo me convirtiera temporalmente en otro usuario. No es exactamente convertir, porque estoy abriendo una sesión sobre otra, pero hay que tener en cuenta que una vez que yo termino de trabajar lo que tenía que hacer con mi usuario root, tengo que escribir exit para poder volver a mi sesión anterior, que es como volver a mi identidad anterior, ¿sí? Usar o compartir la cuenta de root no es aconsejable bajo ningún concepto, y digo bajo ningún concepto, en cualquier caso, no es aceptable si uno es root o administrador de cualquier sistema compartir la contraseña de administrador, ¿sí? Nunca, jamás en la vida. ¿A qué se le llama privilegio? Yo todo el tiempo digo, root tiene los privilegios, root tiene, ¿sí? ¿Qué son los privilegios en realidad? Los privilegios son el derecho de un usuario a realizar una o más tareas específicas. En el caso de root, los privilegios son absolutamente todos los que pueda tener sobre el sistema operativo. Un usuario no necesita obtener todos los privilegios de la cuenta root, sino solo los necesarios para realizar sus acciones. Supongamos, yo soy root. Root tiene como único dueño del privilegio es de, por ejemplo, configurar redes. Es el único que puede instalar aplicaciones. Es el único que puede en realidad apagar el equipo o reiniciarlo. ¿Sí? Si alguna vez ustedes lo hicieron con sus usuarios normales, porque tenían el privilegio concedido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo soy root en la organización en donde administro un sistema. Entonces no puedo estar las 24 horas o las 12 horas de trabajo viendo absolutamente todo. Por ahí tengo una persona, un técnico que se dedica a la configuración de redes. Entonces yo a esa persona en particular no le voy a ceder todos los privilegios de root, pero sí le voy a ceder los privilegios, por ejemplo, relacionados con la configuración de red. Eso quiere decir que le voy a ceder el uso, el privilegio de usar los comandos de configuración de red. Tengo otra persona que se encarga de la actualización de software. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona necesita tener privilegios o tener derecho de uso sobre comandos para actualización e instalación de aplicaciones. Entonces, le cedo el uso de esos comandos. Pero al ceder el uso, por ejemplo, de comandos de configuración de red a una persona, a un usuario, no le estoy cediendo nada más que eso exactamente. ¿Sí? Entonces, esos privilegios que tiene root pueden ser delegados en otras personas que ese administrador considera que son necesarias para realizar su trabajo. El principio del menor privilegio es una estrategia de seguridad. Quiere decir que consiste en la idea de otorgar solamente aquellos privilegios pura y exclusivamente necesarios y suficientes para el desempeño de cierta actividad. Ni más ni menos. A eso se refiere con el principio del menor privilegio, y eso es en todos los ámbitos, no solo en informática, ¿sí? Porque tiene que ver con la seguridad también. Si yo tengo una llave que accede físicamente a los servidores y no voy a estar repartiendo copias, la tiene únicamente o accede a esa llave únicamente la persona que determina el administrador que tiene el privilegio para hacerlo. Y ese ceder privilegios no es lo mismo que usar el comando su. Fíjense que cuando estaba explicando el comando su, ¿qué pasa si hay una persona que configura redes y yo le doy la contraseña de root para que use el comando su? Es rosa la locura. ¿Por qué? Porque al darle la contraseña de root no es que yo le estoy cediendo los privilegios para que use los comandos de configuración de redes. Le estoy cediendo el privilegio a todo el sistema, a la configuración del sistema operativo. Y no es la idea, por supuesto,
¿sí? Tampoco me puedo confiar que esa persona solo va a tocar los comandos de configuración de redes, no por la otra persona, porque cualquier error que cometa la otra persona es responsabilidad de root también, ¿sí? Entonces, para evitar todo ese problema de compartir claves, que no se aconseja bajo ningún concepto, existe o se creó, se diseñó el comando sudo, ¿sí? Que en realidad es un complemento de su. Su es superusuario, ¿sí? Sudo, el superusuario hace, ¿sí? Entonces, con el comando sudo, yo puedo delegar en forma individual y muy específica algunos privilegios de root sobre algunos usuarios en particular, ¿sí? Eso me permite el comando sudo. El comando sudo sirve para proporcionar algunos privilegios de superusuario a los usuarios de acuerdo a la configuración establecida, de acuerdo a lo que necesitan esos usuarios, y yo necesito como root delegar las tareas a esas personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en el comando sudo. En realidad, el uso correcto es del sistema o como administrador es utilizar el comando sudo, no el comando su, ¿sí? El comando su a lo mejor lo puede usar el mismo root consigo mismo, pero jamás en la vida delegar el uso del comando su a otra persona, porque esto implica darle la contraseña de root a otra persona. En el caso del comando sudo, es un programa diseñado para permitir a los administradores de sistemas proporcionar privilegios limitados, o sea, muy determinados, que tiene root, a otros usuarios y registrar las actividades root. ¿Qué pasa si cuando yo delego de esta forma? Si yo delego de esta forma, todo lo que se hace en el sistema, si bien lo hace el otro usuario con un privilegio de root, no lo hace root mismo. Vos identificás quién ha hecho qué cosa en el sistema, ¿sí? La filosofía básica, que es lo que acabamos de hablar, es dar tan pocos privilegios como sea posible, pero permitiendo que la gente pueda desarrollar su trabajo, ¿sí? Yo si le voy a dar la configuración de redes a una persona y le tengo que otorgar también, o por ejemplo, si le tengo que dar a otra persona la instalación de aplicaciones, capaz y por ahí necesita reiniciar algo, ¿sí? Por ejemplo. O si va a hacer redes, configuración de redes, por ahí puede tener acceso a cierta información de los usuarios y ese tipo de cosas. Para ver los comandos que puede ejecutar, que vos podés ejecutar como usuario de sudo, en tu consola tenés que escribir sudo -l, que es escribir sudo menos la L de list, ¿sí? Si escriben sudo -l, van a ver los comandos que pueden ejecutar ustedes con privilegios de root, y si no les sale nada es porque no tienen ningún privilegio asignado, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo root para decir fulano, mengano y perengano van a tener tal privilegio, tales comandos, van a poder usar tal cosa, ¿sí? Toda esta configuración de sudo, porque para que la persona pueda utilizar el comando de configuración de red o la otra persona pueda utilizar todos los comandos de instalación de aplicaciones, anteriormente o previamente, root tiene que hacer una configuración del sistema para otorgar esos privilegios a esas personas, ¿sí? Esos privilegios, esa configuración de sudo, de este comando, se hace a través de un archivo que se llama sudoers y está ubicado en el directorio de archivos de configuración, etc. Obviamente que el único que puede editar este archivo es root, perdón. En este archivo, que es un archivo de texto plano, en donde se escribe, es de texto común y corriente, se escriben lo que se llama listas de control de acceso. Esas listas de control de acceso no son ni más ni menos que las declaraciones que hace root de quién puede hacer qué cosa en el sistema, ¿sí?
pero se lo hace a través de una sintaxis específica. Entonces, dentro del archivo sudoers se puede editar una lista de control de acceso que establece quién, o sea, qué usuarios, pueden ejecutar qué cosa, serían los comandos que pueden utilizar esos usuarios, y de qué modo lo pueden hacer. ¿Sí? Cuando estamos hablando de redes y equipos conectados, también dentro de esa lista de control de acceso se especifica sobre qué equipos trabaja esa persona. ¿Sí? Esta configuración que podemos hacer de sudoers, de root, diciendo qué usuarios pueden ejecutar qué comandos y de qué forma, se puede dividir en 3 partes. ¿Para qué? Para poder hacerla en forma ordenada, porque no es así de... se la puede escribir en forma desordenada, pero hay un ordenamiento que está aconsejado, ¿sí? La posible configuración de sudoers, puede dividirse en 3 partes, ¿sí? Las 3 partes se llaman, una se llama alias, las otras se llama opciones y la otra se llama reglas de acceso. ¿Cuáles son las más importantes y las que vamos a ver nosotros? Los alias y las reglas de acceso. Ninguna de las secciones, de estas 3 secciones, es obligatorio, tiene un orden específico, pero la que al menos debe existir es la tercera, que son las reglas de acceso, que es en la que nos vamos a concentrar en realidad. ¿Sí? En esas reglas de acceso es donde se escribe esa lista de control de acceso. ¿Sí? ¿Quién, qué y cómo? Vamos a ver, entonces, para que no se pierdan en las diapositivas, primero vamos a ver los alias, cuántos existen, y luego vamos a ver cómo se escriben las reglas de acceso. Todo esto se escribe, los alias y las reglas de acceso se escriben en un texto plano en el archivo sudoers que está en la primera línea de diapositiva. Alias. Esta sección específica del archivo sudoers se refiere a un usuario, un comando, un equipo. ¿Sí? Engloba bajo un solo nombre, y esto es lo importante, engloba bajo un solo nombre, o sea, hace un conjunto de cosas y le pone un nombre, que es el nombre del alias, una serie de elementos que en la parte de definición de reglas serán referidos. ¿Qué hago? Acá yo defino agrupaciones de cosas, agrupaciones de comandos, agrupaciones de usuarios, agrupaciones de equipos, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo le voy a otorgar la configuración de redes a Pepito, y luego le voy a dar la configuración de redes a otra persona también, a Luisito. Entonces, y los comandos para configurar redes son 5, no voy a escribir Pepito, comando 1, comando 2, comando 3, comando 4. Luisito, comando 1, comando 2, comando 3, comando 4. ¿Qué voy a hacer? Voy a armar un conjunto, un alias, de comandos que sean para, por ejemplo, la configuración de redes, y como a ese conjunto de comandos de redes yo le voy a poner un nombre, cada vez que yo quiera hacer algo con ese conjunto de comandos, solo tengo que llamar a ese nombre de conjunto sin necesidad de llamar a los elementos en forma específica. No sé si me entienden. ¿Sí? O sea, esto se hace para simplificar la configuración de sudo. Entonces, el alias es algo que me sirve para agrupar elementos. Esos elementos pueden ser comandos o pueden ser usuarios o pueden ser nombres de equipos en una red. ¿Sí? Que es lo importante, que lo que yo agrupe sea del mismo tipo. O sea, yo no puedo agrupar en un solo alias comandos y usuarios. No, tengo alias de comandos y tengo alias de usuarios. ¿Sí? Entonces, el nombre de alias puede llevar letras, números o guión bajo y debe obligatoriamente comenzar con una letra mayúscula.
Sin embargo, se acostumbra a usarlos siempre todos en mayúscula. ¿Sí? Acuérdense, los alias son conjunto de cosas del mismo tipo. Esas cosas pueden ser, o esos elementos pueden ser comandos, pueden ser usuarios, o pueden ser equipos de una red. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Y se escriben así como están acá. Esta es una sintaxis general. ¿Sí? ¿Qué voy a escribir primero cuando voy a definir un alias? Primero el tipo de alias. Perdón, volvemos a la anterior. ¿Qué tipos de alias existen? Los alias, el conjunto de comandos que yo defina, es un alias de comandos. Y el tipo, el cual se reconoce dentro de la configuración del archivo source, se escribe cmnd, que es comando, cmnd-alias. Ese es un tipo de alias de comando. User alias es un alias de usuarios normales. Runas alias es lo mismo que el anterior, solo que usuarios administradores o con privilegios. Vemos el de usuarios normales. Y host alias se refiere a un conjunto de nombres de equipos que yo arme bajo un mismo nombre, ¿sí? Entonces, ahora sí, la sintaxis para la creación de alias, y esto se escribe, yo edito el archivo sudoers y comienzo a escribir directamente, porque es un archivo de texto, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un alias, lo que tengo que hacer es primero definir qué tipo de alias voy a escribir. Vuelvo al anterior. En el tipo de alias va cmnd alias, user alias, runas alias o host alias. Eso es lo que va en tipo alias. Luego, en letras mayúsculas, escribo el nombre del alias, que es el nombre que yo voy a inventar y le quiero poner. Igual, elemento 1, elemento 2, elemento 3. Si son comandos, va a ser comando 1, comando 2, el nombre del comando directamente, ¿sí? De dónde se ubica. Y luego puedo, a su vez, crear varios. Acá arriba, en el primer ejemplo, estoy creando un solo alias, del tipo que sea. Abajo, lo que está haciendo es crear varios alias, en este caso 2 alias, del mismo tipo. No sé si distinguen. Acá escribe el tipo alias. Este nombre 1 es el nombre del alias, el primer nombre de alias. Y escribe elemento, son los 2 elementos que del conjunto bajo el nombre 1. 2 puntos para no volver a escribir tipo alias y todo eso es una síntesis de cómo puedes crear varios alias de un mismo tipo. ¿Sí? Ahora con el ejemplo lo van a ver un poquito más claro. Entonces, estos son ejemplos de creación de alias. ¿Sí? Vamos a ver de creación de alias de comando, o sea que es la agrupación de comandos bajo un nombre, para luego poder que sea más fácil la configuración de sudo, ¿sí? En este caso, en el primer ejemplo, estoy creando un alias de comando que se llama web. Yo le pongo el nombre web. Lo que está en mayúsculas se lo pongo yo lo invento, digamos, ¿sí? Entonces, cmd alias es el tipo de alias. Estamos siguiendo la sintaxis de la diapositiva anterior. A continuación escribo el nombre del alias, que es el que yo invento, en este caso, web. Y a continuación escribo los elementos que van dentro de ese alias de comando llamado web. Y voy a escribir el comando Apache STL, que es un comando todo es configuración de web, de página, de web, ¿sí? Entonces, escribo pero tengo que escribir el camino, ¿sí? Del comando. Apache STL, que está en ese bin de UCR, escribo el comando httpd, el comando sudedit y httpd. O sea, hay algunos que que puede editar httpd. Perdón. Esa sintaxis que está escrita en el ejemplo indica que el alias de comando llamado web tiene como elementos en su conjunto los comandos Apache STL, httpd y editar todo lo que esté dentro del directorio httpd. ¿Sí? Se pone la ruta completa a los comandos
indicados. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el alias de comando web? ¿Cómo, profe? ¿Cuántos elementos tiene el alias de comando web? 3. Muy bien, tiene 3. O sea, ya tengo agrupado 3 comandos. Más adelante, cuando yo vaya a crear la regla de acceso, voy a indicar qué o cuáles usuarios van a tener el privilegio de utilizar este alias de comando. Yo no voy a necesitar decir a cada rato los 3 comandos, nombrarlos, porque ya los tengo agrupados y dentro de sudoers los puedo invocar a través de su nombre de alias, ¿sí? Solo sirve obviamente este nombre dentro de sudoers. En el siguiente ejemplo es otro alias de comando que se llama apagar. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? El alias de comando apagar incluye directamente ¿cuántos elementos? 1. Uno solo. El usuario que tenga el privilegio del alias de comando apagar puede ejecutar shutdown, ¿sí? A determinada hora. ¿Sí? Al usuario que se le asigne el alias apagar podrá hacer uso del comando shutdown exactamente con los parámetros como están indicados. No puede el usuario que tenga esto asignado, no puede usarlo de otra forma, ¿sí? De esta forma, root controla a quién y qué privilegios da, ¿sí? El siguiente ejemplo es el tercero. Se define un alias de comando que se llama netadmin, ¿sí? Y en este caso, ¿cuántos elementos tiene? 5. Finalmente tiene 5. Si vos lo ves así nomás, tiene 3. Pero lo importante de este ejemplo es que fíjense que dentro de un alias de comando, yo puedo incluir otro alias de comandos siempre y cuando lo haya definido previamente. ¿Sí? Entonces, si yo en netadmin tenía que incluir los primeros 3 comandos del primer ejemplo, yo ahora ya no los tengo que escribir a los 3 comandos, tengo que sencillamente llamar al alias correspondiente. Y esa es la idea de los alias. ¿Sí? ¿Qué es un alias? Un sobrenombre de algo, ¿sí? Es otra forma de llamar a algo. Bueno, eso es lo que se está creando, conjuntos de elementos a los cuales yo puedo llamarlos de otra forma que yo invento, ¿sí? Este es en el caso de los alias de comando. Ahora, ¿qué pasa con el user alias o los alias de usuarios? La idea es la misma, ¿sí? Defino un tipo de usuario, defino el nombre del alias y luego defino los elementos, que en este caso, ¿qué van a ser los elementos? Si el alias es de usuario, los elementos van a ser usuarios. En el alias de comando, los elementos van a ser comandos, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos la creación del user alias o del alias de usuario que se llama MySQL-users. Ese es el mayúscula, el nombre inventado por el administrador. ¿A quiénes incluye este conjunto, este alias? A Andy, a Marce, a Juan y a porcentual MySQL. ¿Quién es porcentual MySQL? O sea, fíjense que puedo definir no solo usuarios en particular individualmente, sino que también puedo definir un grupo completo de usuarios. O sea, usuarios que pertenezcan a un grupo. Si yo tengo que dentro de un grupo existen 5 usuarios y yo sé que a esos 5 usuarios les tengo que dar determinado privilegio, no hace falta que los nombre en forma individual. Si yo sé que pertenecen a un grupo, sencillamente llamo al grupo, ¿sí? Entonces, dentro de MySQL Users está Andy, Marce, Juan y todo aquel que pertenezca al grupo de sistema operativo llamado MySQL.
O sea, ese porcentual MySQL podría ser porcentual compras. Entonces irían todos los usuarios que estén dentro del grupo compras. ¿Sí? En el segundo ejemplo dice, está user alias, la creación del tipo de alias usuario, se llama admin, y dentro del grupo admin están Sergio y Ana nada más. ¿Sí? Esto es importante. Si yo tengo un grupo admin, a Sergio y a Ana les voy a otorgar por ahí, yo sé que a ese grupo admin y todo, le voy a otorgar por ahí privilegios un poco más altos o ya sé de quién estoy hablando. Entonces, cuando yo a ese grupo admin, ¿cuál es la ventaja? Dentro de admin tengo a Sergio y a Ana. Admin me indica que probablemente estos usuarios que estén dentro de este alias, de este conjunto de usuarios llamado admin, tengan algunos privilegios altos. ¿Sí? El día que Ana deje de pertenecer a la empresa, a la institución o se cambie de área, yo no tengo que ir a una por una a las reglas de acceso y sacarla a Ana. No, yo directamente saco a Ana de acá y repercute en todo donde aparezca el grupo admin. ¿Sí? Esa es la idea. Simplificar y hacer más eficiente la configuración del sudoers. En el tercer ejemplo tenemos de nuevo la definición de un alias de usuario llamado todos. Pero cuando estoy hablando todos, fíjense que en la definición todos es el nombre del alias que yo invento, ¿sí? Y fíjense, llamo a una variable, en este caso son variables en realidad, se llama all. Signo de admiración Samuel, signo de admiración David. Entonces, ¿qué significa esto? Que el user alias, todos, se refiere a todos los usuarios del sistema, salvo Samuel y David. Ese signo de admiración es la negación a la pertenencia de ese conjunto, de ese alias que yo estoy creando. ¿Se entiende? O sea, yo puedo, es más fácil hacerlo así. Por ejemplo, si yo tengo 20 usuarios y sé que tengo que darle a todos un privilegio bajito, salvo a Samuel y a David, y es más fácil escribir de esta forma y no los 18 nombres, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Siempre hay que tener muchísimo cuidado al utilizar la variable all, por supuesto. Y por último tenemos la creación de un alias de usuario llamado operadores, en los cuales incluyo al alias admin y a Alejandra. Entonces, dentro de operadores, ¿quiénes están? Sergio, Ana y Alejandra. Exactamente. Entonces, cuando dentro de admin Ana deje de pertenecer a admin, yo no voy a necesitar sacarla de operadores porque lo voy a hacer solamente de admin. ¿Sí? Y por ejemplo, al grupo operadores le doy ciertas X tareas y los de admin tienen Z tareas, N tareas. Entonces, a las tareas que yo le dé a admin, luego se le va a sumar las operaciones que yo le dé, los privilegios que yo le dé a operadores también. ¿Sí? Bueno, todo esto les debería ir dando una idea de cómo se va tratando, a pesar de que hay que hacer estas definiciones, cuando es un sistema importante, con más razón, si bien estas definiciones hay que escribirlas, luego simplifican muchísimo las tareas, ¿sí? El de runas alias es lo mismo que el anterior, solo que ya estoy hablando de usuarios con otros privilegios y funciona igual, pero la única diferencia es que es posible usar el ID, ¿sí? Directamente, porque si me cambian el login, también cambia el login. Si le cambio el login a Alejandra, ya no es Alejandra, ¿sí? Entonces, por ahí puedo utilizar los runas alias para directamente utilizar los UID más allá del nombre de login que tenga, ¿sí?
quien sea el operador 501, el usuario con UID 501, bueno, va a ser el UID 501 más, por ejemplo, Fabián. Y se utiliza de la misma forma que el anterior. Finalmente, el último tipo de alias que tenemos para definir es el de host. O sea, ya vimos cómo definir alias o conjuntos de comandos, alias o conjuntos de usuarios, y ahora tenemos alias o conjuntos de equipos en realidad. ¿Por qué tenemos esto? Porque el administrador de sistema operativo en realidad se está moviendo, su entorno es una red. O sea que dentro del sistema operativo, el sistema operativo está siendo utilizado no solo por varios usuarios, sino está distribuido en varios equipos de la red. Entonces, de la misma forma que agrupé comandos, que agrupé usuarios, puedo agrupar equipos, ¿sí? Entonces, voy a definir un host, un alias de tipo host, que se llame Lance. Lance es el nombre que le invento, va en mayúscula, y a continuación escribo las IP de los equipos que a mí me interesan que estén dentro de ese host. ¿Sí? En el ejemplo de abajo define dos alias del mismo tipo host en una sola línea. ¿Sí? Entonces, tenemos el conjunto de usuarios, tenemos el conjunto de comandos y tenemos el conjunto de equipos. Entonces, ya estamos en condiciones de decir qué alias de usuarios van a usar qué alias de comandos sobre qué alias de equipos, por ejemplo. Si tengo un sistema con poquitos usuarios, por ahí armar grupos no sirven para tener ordenados, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos con los tipos de alias, ¿sí? Comandos de usuarios y host. Ya sabemos cómo armarlos a estos conjuntos. Entonces, ahora estamos en condiciones de armar lo que se llama reglas de acceso. Y acá es donde yo armo la lista de control. Acá, en esta sección, que cuando ustedes hablen el sudo ers, probablemente esté vacío o tenga una sola línea, ¿sí? O capaz que algunos no los tienen al sudo ers. Avisen después. Es sencillamente un archivo en blanco, si está en blanco o tiene una sola línea, y a continuación ustedes mismos son los que van escribiendo y van, primero escriben los alias y después escriben las reglas de acceso. No es que el archivo tenga en sí mismo un formato, uno mismo le va dando el formato de acuerdo a lo que se establece con las reglas para armar la configuración de sudoers. Entonces, luego de ver cómo se arman los alias, vemos las reglas de acceso. Aunque no es obligatorio declarar alias ni las opciones por defecto, y de hecho tampoco en realidad las reglas de acceso, pues el archivo sudoers no tendría ninguna razón de ser si no se crean reglas de acceso. De hecho, podríamos concentrarnos en crear solamente reglas de acceso sin alias ni opciones y podría funcionar todo bien. Pero a título de tener todo ordenado y como corresponde, es importante crear los alias, ¿sí? Las reglas de acceso definen qué usuarios ejecutan cuáles comandos, con los privilegios de qué usuario y sobre qué equipos. Esa es una regla de acceso, ¿sí? Escribir eso en forma de que el sistema operativo lo entienda. ¿Cómo lo entiende? Sencillamente siguiendo esta sintaxis. Escribís el usuario, que en ese caso el usuario puede ser un alias de usuario. Escribís el host, que puede ser un host o directamente individual o un alias de host. Y a continuación, igual, la lista de comandos o el alias de comandos que ese usuario o alias de usuario tiene el privilegio de usar, ¿sí? Entonces, la sintaxis básica es usuario, puede ser un usuario, un alias de usuario o un grupo. Acá yo también puedo indicar directamente con porcentual grupo. Host puede ser un all, que puede ser cualquier equipo. O sea, la variable all se aplica a comandos, a usuarios y equipos. Puede ser un solo equipo, un alias de equipo, una dirección IP, una definición de red, una IP con máscara. Y la parte de comando 1, comando 2 es cualquier comando indicado con su ruta completa,
¿sí? Cuando tengo que mencionar la edición de directorios, siempre tengo que poner al final la barra para indicar que esa edición incluye todos los archivos dentro de ese directorio. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta cuando hago con directorios, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos. En este ejemplo tenemos Daniela, all, SBIN y ptables. ¿Qué está diciendo esta regla de acceso? Fíjense que en realidad necesito algún alias definido. No. No, acá directamente estoy llamando a un usuario en particular, estoy usando la variable all y estoy directamente usando un solo comando, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que el usuario Daniela, lo que está al lado del usuario es el equipo o los equipos, ¿sí? Sobre el cual o los cuales Daniela tiene ese privilegio, ¿sí? Entonces, Daniela, sobre cualquier equipo de la red, tiene el privilegio de utilizar el comando iptables. Iptables es el comando asociado a los firewalls, ¿sí? Es para configuración de firewall. En el siguiente ejemplo tenemos admin all. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué es admin? Un grupo. Es un alias. ¿Cómo lo identifico? Porque primero y principal está escrito con mayúsculas. Si yo sigo lo recomendado, voy a haber definido mi alias de usuario con mayúsculas, ¿sí? Entonces, admin es un alias de usuario. Que en el caso nuestro, en el ejemplo anterior, creo que eran Ana y alguien. Sí, eran dos. Entonces, el alias de usuario admin, eso quiere decir todos los usuarios que están incluidos en ese alias, sobre todos los equipos, ¿qué van a poder hacer? Ejecutar los comandos, cualquier comando. Van a poder ejecutar todos los comandos. ¿Sí? Ese segundo ejemplo no es el ejemplo más peligroso. ¿Sí? Hay otro ejemplo más peligroso que es el que yo directamente me pongo en mis propios sudoers. ¿Sí? Más ejemplos de reglas de acceso. Porcentual gerentes, debe server, paréntesis director, USR facturación, paréntesis root, varlog asterisco. Este es muy específico. Esta regla de acceso es muy específica. ¿Sí? Estamos hablando ya de instituciones medio grandes. O bueno, depende de qué empresa estás. ¿Qué está diciendo esta regla de acceso? ¿Quién ocupa, digamos, el espacio de usuario? Porcentaje gerentes. Exactamente. Cuando ustedes lean porcentaje gerentes, es el grupo gerentes. Pero ese grupo gerente no es un alias definido, sino en realidad es un grupo del sistema operativo que está en etc groups. ¿Sí? Todos aquellos miembros de gerentes, del grupo gerentes, sobre el equipo que se llama DB Server, pueden ejecutar, y en este caso es un script que se llama facturación, o un programa que se llama facturación, que está ubicado en USR, pueden ejecutar ese script o ese programita y el paréntesis que dice director, cuando existe ese paréntesis se refiere a que van a ejecutar facturación con privilegios del director. ¿Sí? Cuando hay paréntesis, quiere decir con privilegio de. Que yo lo ponga no quiere decir que vas a ejecutar algo con el privilegio de root. Si yo quiero que algo se ejecute con el privilegio de root, tengo que poner paréntesis root y luego el comando. ¿Sí? Entonces, esa regla
establece que en la lista de comandos es posible indicar bajo qué usuario se debe ejecutar el permiso. Ese es con los privilegios de, se llama. A la frase bajo qué usuario se debe ejecutar el permiso es con los privilegios de, por ejemplo, el programita facturación, el único que debe tener los permisos para ejecutarlo debe ser el director. Entonces, si el grupo gerente lo tiene que ejecutar a facturación, lo tiene que ejecutar con los permisos de director. ¿Sí? Por defecto el usuario es root, pero no siempre es así. Además, la lista hereda la primera definición de usuario que se indica entre paréntesis. Por eso, si se tiene más de alguno, hay que cambiar de usuario. El comando que sigue va a ser, si yo pongo director, todo el resto de los comandos va a ser bajo privilegio de director. Es por eso que en el segundo comando se tiene que aclarar que se ejecuta bajo privilegios de root. Parece complicado, pero hay otro ejemplo que es más fácil. ¿Sí? Ese mismo ejemplo, si yo lo escribo con comando primero, como por defecto las cosas se ejecutan como primero. Profe, se cortó lo último. Recording stopped. Recording in progress. ¿Hola? Hola, profe, se cortó Se le cortaba, profe. el wifi. En- Pero recién nomás se cortó. No perdimos tanto, pero igual. Principio de diapositivo capaz. esperen, no sé si está grabando. Ah, no, sí está grabando. Creo que sí, profe. Sí, está grabando. Pucha. Ahí está. Bien, les decía, ¿se entendió lo de los paréntesis? Cuando yo escribo un paréntesis, se dice que ese comando que sigue a continuación se ejecuta bajo los privilegios de ese usuario que yo pongo entre paréntesis. En este caso, ese usuario es un usuario real del sistema operativo, ¿sí? No es un alias ni nada por el estilo, sino un usuario real. Si yo escribo ese paréntesis en el primer comando o en un comando determinado, los comandos que siguen a continuación, si yo estoy escribiendo, yo ahí voy a tener que especificar de nuevo el usuario si ya cambia director. Fíjense en los dos ejemplos, el primero y en el último. Fíjense que al dar vuelta el orden de los comandos son los mismos. Al darlos vueltas yo ya no tengo que escribir root, porque se asume, el sistema asume que si yo no escribo nada es con los privilegios de root. Si necesito uno en particular, lo tengo que poner entre paréntesis. Pero una vez que lo pongo entre paréntesis, si yo después de facturación escribo coma y ya no es con el privilegio de director, tengo que volver a especificar el usuario bajo el cual se ejecute ese comando. ¿Se entiende esta partecita? El bajo los privilegios de... ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, profe. ¿Más o menos? ¿Lo digo de nuevo? Sí, por favor. Bueno, fíjense en la primera línea. Ahí dice que los miembros del grupo gerentes, que es un grupo del sistema operativo, que está definido en etc groups, ¿sí? Sobre
el equipo DB Server, que se llama DB Server, ese grupo de usuarios pueden ejecutar un programa que se llama facturación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Para facturación solo tiene permisos para ejecutarlo director, el usuario director. Entonces, si yo le doy así nomás el permiso para ejecutar facturación a los gerentes, le tengo que decir bajo los privilegios de qué usuario. Pues si no, no le estoy dando en realidad el privilegio de ejecutarlo. Por defecto, el privilegio es a través de root. Pero si este programita que se llama facturación en particular tiene algún tema de ejecución que necesita sí o sí ser el usuario director el que lo ejecuta, yo al otorgarle a los gerentes el privilegio o el derecho de ejecutar la facturación, tengo que avisarle al sistema operativo que los gerentes van a ejecutar facturación con el privilegio de director para que lo puedan ejecutar bien. ¿Se entiende? O sea, es algo muy particular. Si yo no escribo director, lo va a ejecutar con los privilegios de root y por ahí facturación no va a funcionar bien, ¿sí? Porque necesita unos permisos muy particulares del usuario que se llama director. De ahí en más, si yo especifico de esta forma la regla de acceso, cuando escriba el coma y vaya a escribir otro comando, como ya declaré director antes, todo lo que siga, salvo que yo avise lo contrario, va a ser con el privilegio de director. ¿Sí? Porque es una coma. Es como que se hereda, digamos. Si yo escribiera directamente, después de facturación, escribiera varlog, el sistema va a interpretar la regla de acceso de que varlog lo van a poder ver bajo el privilegio de director, porque es como que el segundo comando hereda lo del anterior, el privilegio. Entonces, como no es así en este caso, y el privilegio bajo el cual la persona puede ver los archivos dentro de varlog, tiene que ser sí o sí root. Entonces tengo que especificar entre paréntesis root. Si ustedes miran la última línea, es exactamente las mismas palabras de la línea de arriba, solo que se dio vuelta el orden de los comandos que se le otorgan al grupo de gerentes. Como al otorgarle el privilegio de usar los comandos, se asume por defecto que es root, cuando yo escribo que el grupo de gerentes puede ver los archivos de varlog, no hace falta esta vez establecer root porque yo antes de ese comando no escribí ningún otro usuario para ejecutar bajo privilegio. Entonces ahí pongo coma y sí recién director facturación, porque es el último que voy a escribir. No sé si se entiende esta partecita. Lo único que se hace, ¿para qué sirve esto? Que todo lo que yo escriba, sin especificar bajo los privilegios de qué usuario, se asume que es root. Si yo especifico uno en particular, tengo que tener en cuenta que después de la coma que escriba, como en el caso de acá de facturación, lo siguiente que voy a escribir voy a tener que especificar sí o sí el usuario bajo qué privilegio se ejecuta lo siguiente, porque si no, acá lo toma como director. Es como que el siguiente comando que yo escriba después de facturación va a heredar este usuario, salvo que yo especifique lo contrario. ¿Se entiende ahí? Profe, y si hubiera una coma más y otro más ¿Acá? sin, claro, una coma y sin especificar. Si después del asterisco, en el primer ejemplo, si después del asterisco hay otra coma y otro comando, ya el tercer comando que escriba acá se va a ejecutar como root, porque acá ya está root especificado. O sea, hereda del anterior. Hereda del anterior, entonces, ¿cómo es más fácil escribir este tipo de cosas? Si yo tengo algo que es muy específico bajo los privilegios de un usuario, entonces, ¿qué hago? Lo escribo al revés. El varlog lo pongo primero y luego al último pongo el que necesita privilegios. ¿Es lo mismo?
solo que están dando vuelta los comandos acá. O sea, varlog está primero y luego facturación. Acá está facturación primero y luego varlog. Al tener el orden primero facturación y luego varlog, sí tengo que especificar en los dos comandos el usuario bajo qué privilegio se ejecuta. En cambio, si yo doy vuelta a este orden, que a título de configuración es exactamente lo mismo, no tengo que escribir paréntesis root, por ejemplo. Porque el root es por defecto, salvo que le anteponga un comando anterior con un usuario de privilegio distinto. ¿Se entiende eso? ¿Ven la diferencia? Sí, sí, sí. Y más reglas de acceso. Y acá tenemos a Sergio convertido prácticamente en root, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todos los permisos. Tiene absolutamente todos los permisos para ejecutar bajo el privilegio de absolutamente todos los usuarios, bajo absolutamente todos los equipos conectados. Y esa es la línea que yo escribo en mi propio sistema operativo. Apenas me creo mi usuario, no es lo más aconsejable, pero es mi notebook y yo hago lo que quiero. Entonces, pero cuando estoy cuando estoy trabajando, que estoy administrando un servidor, ¿sí? Esa es una de las líneas más peligrosas que existe y que no se debe escribir jamás, ¿sí? Porque estoy convirtiendo prácticamente a alguien en root. Y no se llama root. Profe, y ese Sergio, si se hace esa línea, ¿puede quitar los permisos a root o no? Qué buena pregunta. No, nunca probé. Nunca probé. Lo que sí hice una vez es editar mal sudoers y no me funcionó, tuve que reinstalar todo. Tuve que reinstalar todo. Así que tengan cuidado cuando... En todo caso, háganlo en una virtual. Yo no quiero volver a reinstalar en mi equipo nada. En teoría, sí. Si lo estoy convirtiendo a Sergio en root, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Si Sergio, en este caso, el llamado Sergio, puede modificar los permisos de los archivos de root en su directorio, por ejemplo. Si vos como root creás un archivito de texto, ¿sí? Dentro de el directorio root. Y luego iniciás sesión con el usuario normal que tiene esta línea asignada. Si vos le podés cambiar los permisos de ese archivo que es propiedad de root, es porque sos root. Falso, pero funcional, digo. Se establece entonces permiso para el usuario Sergio en cualquier host, ejecutar cualquier comando de cualquier usuario, por supuesto, incluyendo los de root. Al poner all, porque yo pondría Sergio all igual all, serían todos los comandos bajo el privilegio de root, pero al poner all, ya estoy yendo más allá todavía, ¿sí? Y si escribiera all, paréntesis, all, ya me tienen que internar. Entonces, el segundo ejemplo es supervisores, producción, operación. ¿Qué es esa última regla? Sí. O sea, lo que... Los supervisores tienen los permisos de producción, ¿que no? Los supervisores, ¿qué es supervisores? ¿Qué es producción? ¿Y qué es operación? Supervisores son usuarios.
Supervisores es un alias, los tres son alias. Ahí tenemos un alias de usuario, que es alias de usuario, alias de host y alias de comando. exactamente. Ahí tenés en funcionamiento todo, ¿sí? Entonces, y es súper práctico en el sentido de que si cambian los usuarios en el grupo supervisores, yo solo tengo que tocar el alias, no tengo que tocar nada acá. ¿Sí? O cambian los hosts, tengo que tocar solo el alias, o cambian los comandos de operación, o se aumentan o se disminuyen los comandos, entonces solo tengo que tocar los alias. Y me aseguro que el grupo de supervisores, dentro de los equipos de producción, tengan todos los comandos de operación necesarios. ¿Sí? Tu sudoers podría incluir solo Sergio all. Depende de la configuración que le des root, ¿sí? Entonces, para recordar, ¿quién, dónde, como quién y qué? ¿Sí? Esa es la sintaxis. Recuerden que no, los alias no son obligatorios, pero existen para poder tener un ordenamiento en la configuración de sudoers para poder tener un mayor dominio sobre lo que se otorga, ¿sí? Finalmente, si necesito o no un alias, bueno, lo evalúo y lo escribo, ¿sí? Y por último, tengo que escribir la regla de acceso, que para tener la sintaxis, ¿qué me tengo que acordar? ¿Quién? Que es el usuario, los usuarios, los alias, lo que sea, pero es el usuario en realidad. ¿Quién? ¿Dónde? O sea, ¿en qué equipos? ¿Como quién? Es bajo los privilegios de quién. ¿Y qué cosa va a ejecutar? ¿Qué comandos? ¿Sí? Esa es la sintaxis que hay que recordar para poder armar la configuración de sudoers. Por supuesto que si estoy administrando un sistema operativo en una empresa, en una institución, en la que sea, todo esto está documentado, todo esto está, por ejemplo, si yo sé que fulano y mengano tienen tales privilegios dentro del sistema operativo, eso está reglamentado. Hay un superior, una persona que me dice, fulano, mengano y mengano tienen tales perfiles de operación dentro del sistema, salvo que yo sea el dueño de la empresa, por supuesto. Y acá tienen más ejemplos para ir viendo. ¿Sí? Y bueno, el último chiste. Entonces, vamos terminando. ¿Qué hora es? 8 menos cuarto. Vamos terminando. Entonces, hemos visto comando sudo, y cómo configurar el uso de sudo. Una vez que yo aparezco como usuario normal o parte de los usuarios que aparecen en la configuración de sudoers, del archivo sudoers, cada vez que yo ejecuto un comando en mi línea de comandos, yo soy, por ejemplo, el usuario Virginia y tengo el privilegio de instalar una aplicación, de instalar aplicaciones. Entonces, cada vez que yo vaya a utilizar el comando apt, que es el de instalación de programas, que lo vamos a ver en la próxima unidad, cada vez que yo utilice ese comando, voy a anteponer a todos esos comandos que utilizo bajo privilegio, el comando sudo. Entonces, yo, usuario Virginia, cuando vaya a instalar una aplicación, voy a escribir sudo espacio, el comando, el cual tengo el privilegio otorgado para utilizar, y así. Pero siempre anteponiendo el comando sudo. Si vos tenés el privilegio de utilizarlo, vas a tener que anteponer eso. Bien, ya saben, cuando den una orden, sudo, y ahí los van a mirar como diciendo, ¿y hasta qué le pasa? ¿Vieron que los chistes de informático no pegan con nadie? Profe, ¿Sí? ¿tenemos clase este fin de? No, ¿jueves? No, es mi No. cumpleaños, no doy clase.
Semana Santa no hay actividad. Para el Siempre lunes, cae feriado. ¿ah? Siempre cae feriado su cumple, entonces. Más o menos calculo, no lo tengo registrado, pero creo que cada 2 años cae Semana Santa. Si no me equivoco. Cada 2 años por medio me cae Semana Santa. Qué privilegio, profe. Tengo todo un fin de semana. Pero bueno. Entonces, el jueves no tenemos clase. El lunes que viene a las 18 los espero. Yo voy a subir un trabajo práctico cortito y voy a ver de hacer un cuestionario cortito para que lo hagan sobre estos temas que hemos visto. Y el lunes a las 18:15, 18:15, nos vemos. Habilité una descarga de una ISO. Profe, ¿y esta teoría también la va a subir después? ¿Cómo? Sí, todo subo. Voy cortando la grabación, así no se hace tan largo. Recording stopped. Candela, en la pestaña de repaso hay para bajar una ISO de Debian 10. Bien. Ahí también tienen un trabajito práctico si quieren ir repasando del laboratorio anterior. Como si ustedes están aburridos de fin de semana largo. Lo pueden ir haciendo. Bueno, ¿alguna duda? Entonces el lunes que viene, 18:15, entre 18 y 18:15 me estoy conectando, ¿sí? Bien, profe. Hasta luego. Bueno, ya pregunté, no sé si hay alguien del laboratorio 2 del año pasado. Ribadeo, estoy en tratativas de inglés. Entendido, profe. Gracias. Y del año pasado ya avisé y pregunté qué pasó. Bien, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el lunes 18, 18:15, ¿sí? Pásenla bien este fin de semana, cuídense y mucho. Igualmente, profe, que disfrute el fin de semana. Bueno, que la pasen lindo. Chau, chau. Nos vemos hasta el lunes.